tema del Evangelio de Lucas. Y mi sermón se llama hoy Cuando oren. Así, cuando oren. Charles Spurgeon dijo lo siguiente respecto a la oración: ¿no sientes el deseo y la necesidad de hacerle peticiones a Dios? Entonces que Dios en su inmensa misericordia exponga tus miserias, porque un alma sin oración es un alma sin Cristo. ¡Wow! A mí eso me impactó muchísimo. Y realmente uno de los temas fundamentales en el cristianismo es la oración. ¿Por qué es fundamental? Porque Cristo fue un hombre de oración. Cristo fue un hombre que oró durante todo el curso de su vida. Si algo caracterizó el ministerio de Jesús fue precisamente ese hecho, de que Jesús fue un hombre de oración. Vamos a Lucas 11. Y es uno de los temas que más me apasiona, no porque precisamente sea un hombre de oración, porque no me considero así, aunque oro mucho, me gusta orar mucho, pero creo que todavía me falta mucho para ser un hombre de oración como los hombres en la Biblia. Y precisamente por eso me apasiona tanto. En Lucas 11 vamos al versículo 1. Dice: un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Supongamos, versículo 5, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, ojo a eso, ¿no?, saben dar cosas buenas a sus hijos. Qué paradoja, ¿no? ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ok. Jesús, en respuesta a la petición de uno de sus discípulos, porque es uno de sus discípulos, les enseña a orar. Y mediante una parábola revela al Padre como el verdadero poder detrás de la oración. Así resumí yo ese texto. Ahora bien, el texto de Lucas tiene 2 partes fundamentales con respecto al tema de la oración. Vamos a estudiarlo de esa manera. Ese primer tema o esa primera parte es la instrucción respecto a la oración. Jesús instruye en esa primera parte cómo orar. ¿Sí? Y hay toda una teología detrás de esa oración. Y 2, en la segunda parte, revela el poder detrás de la oración. Porque la oración por sí sola no funciona. Hay un poder detrás de eso. Entonces, vamos a analizar esa primera parte. Vamos a estudiar esa primera parte. La instrucción acerca de la oración. Jesús dijo: cuando oren, digan. La primera cena, y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 4,
La primera escena que describe Lucas en este pasaje de la Escritura es la de Jesús orando. Y si ustedes leen con un poco más de profundidad el Evangelio de Lucas, se van a dar cuenta que una de las cosas o uno de los aspectos en los que Lucas hace un énfasis especial es precisamente en la vida de oración de Jesús. Jesús era un hombre de oración. Era alguien dedicado a la oración. A lo largo de los evangelios es fácil observar que la oración era un estilo de vida en la vida de nuestro Salvador. Jesús oraba en todo momento. Regularmente oraba en lugares solitarios. Eran tiempos especiales para Él. Jesús tomaba sus tiempos especiales para Él, donde iba a orar, donde iba a hablar con su Padre. Una de las oraciones más famosas y dramáticas en la vida de Jesús fue la intensa oración en Getsemaní. ¿Quién no ha leído esa oración? Padre, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Lucas describe la intensidad de esa oración impresionantemente. Habla de que la oración era tan intensa que su sudor caía al piso como gotas de sangre. Ahora, ¿es posible ese fenómeno? Sí, han descubierto que sí. En momentos de mucho estrés, los vasos capilares de las glándulas sudoríparas se pueden reventar. Es posible, frente a un estrés muy fuerte. O sea, imagínate el estrés que estaba viviendo Jesús. Pero ¿dónde estaba Jesús en ese momento? De rodillas, orando. C.S. Lewis dijo al respecto: para la mayoría de nosotros, la oración del Getsemaní es el único modelo. Mover montañas puede esperar. Amén. Cuando necesitamos con esa intensidad a Dios, para mí es uno de los mejores momentos de oración que podemos ver en la vida de Jesús. Y muy seguramente es el modelo de oración más relevante, porque fue un tiempo muy dramático e intenso, además de difícil en la vida de Jesús. Y cuando pasamos tiempos difíciles, tal vez el último lugar al que acudimos es a la oración. Nosotros, ¿qué hacemos en los momentos más duros de nuestra vida? A veces realmente no acudimos a la oración. Le damos demasiadas largas, le damos demasiada espera. Y no es solamente algunas personas, es la generalidad. No estamos acostumbrados a la oración. No es algo con lo que nos educaron desde pequeños. Tal vez algunos sí, pero la mayoría de nosotros no. Evidentemente hablamos en un contexto bíblico. Estas personas aprendieron a orar desde niños. Esa era su vida. D.M. McIntyre dijo al respecto de la vida de oración de Jesús: era un hábito en nuestro Señor buscar un lugar retirado para orar. Cuando se apartaba de los hombres, estaba acostumbrado a penetrar muy dentro de la región inhabitada. Iba al desierto. La sorpresa de sus seguidores radicaba en esto, en que alguien tan poderoso, tan magníficamente dotado con poder espiritual, encontrase necesario encaminarse al origen de su fuerza y allí renovar su cansado espíritu. Para nosotros nos sorprende aún más que Él, príncipe de la vida, la palabra eterna, el unigénito Hijo de Dios, se postrara en humildad ante el trono de Dios, pidiendo gracia para sus necesidades. Él oró. Nunca le dio plazos a la oración. Era algo fundamental en su vida. Era la vida misma. La oración en la vida de Jesús no era simplemente un espacio en su vida, era su vida misma. Es imposible concebir a Jesús sin la oración. Jesús era un hombre que oraba. Ahora tú te puedes preguntar, ¿para qué orar? ¿Cuál es el fin de la oración? ¿Hasta dónde vamos? Si podemos comprenderlo un poquito más a profundidad, podemos darnos cuenta
que la oración es el medio por el cual nos relacionamos con Dios. La oración es eso. La oración es el medio por el cual tenemos comunión con Dios. Hablamos a Dios mediante la oración y Dios nos habla mediante su palabra. De eso se trata. Y eso era lo que los discípulos veían en Jesús. En esto en últimas fue lo que inspiró a sus discípulos y lo que motivó a uno de ellos a pedirle al Salvador: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. En esa región, o en Israel, era costumbre que los rabinos enseñaran a sus discípulos una oración sencilla para uso frecuente. Juan el Bautista lo había hecho con sus discípulos y ahora le pedían a Jesús, los suyos, que él también les enseñara una oración. Jesús enseña entonces a sus discípulos una oración que no era como cualquier otra oración rabínica de la época. Ha sido el modelo de oración por excelencia del cristianismo. Una oración sencilla, pero profundamente trascendental. Es la oración comúnmente conocida como el Padre Nuestro. Y en efecto, Jesús comienza diciendo: cuando oren, digan Padre. Ahora bien, es muy importante notar que Jesús comienza su instrucción diciendo: cuando oren. Y yo pienso en esa frase, cuando oren. Es decir, la oración no debe ser un tema casual en nuestra vida, eventual en nuestra vida, solo cuando estemos pasando por tiempos difíciles. Como alguien dijo: si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. La expectativa de Jesús es que la oración debe ser algo constante y permanente en nuestra vida, porque se trata de cómo nos relacionamos con Dios. Ahora, yo entiendo que es difícil la oración, evidentemente. ¿Por qué? Bueno, les digo, no estamos acostumbrados a la oración. No estamos acostumbrados a postrarnos de rodillas y a orar. ¿Por qué? Porque no fuimos educados de esa manera. Pero creo que uno de los fundamentos para la oración es el hecho de que Jesús nos enseñó a orar, de que Jesús oraba. Si nosotros somos discípulos de Jesús, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, evidentemente la oración tiene que ser algo más que un espacio en tu vida o en mi vida. Tiene que ser la vida misma. Porque de qué otra manera nos podemos relacionar con Dios si no es mediante la oración. Jesús empieza diciendo: cuando oren, digan Padre. Es la primera vez, no era muy frecuente, que los rabinos se dirigieran a Dios como Padre. Por eso cuando Jesús dice Padre, era algo bastante particular. Es la primera vez que ellos escuchan, o una de las primeras veces, no era muy regular, que escuchan orar de esa manera. Y una instrucción de esa envergadura: Padre. ¿Qué significa? Esta primera palabra implica relación. Dios es alguien con quien tenemos comunión. Es un Padre, no es una fuerza impersonal, no es un gas, no es energía, es alguien, es el Padre eterno. Y así lo presentó Jesús. En muchas de las filosofías o las teologías paganas, por decirlo de alguna manera, no se presenta a Dios como un ser personal, como un ser que está interesado en nosotros, como un ser que quiere escucharnos. No se presenta de esa manera. Es más, quien más aludió a la oración y a la relación de Dios con nosotros como Padre fue Jesús. Él oraba de esa manera, por eso dijo Padre. Cuando oren, digan Padre, porque es alguien que está dispuesto a escucharnos.
su Padre, alguien con quien podemos tener comunión, sino que también es santo. Dice, santificado sea tu nombre. Padre, santificado sea tu nombre. Lo que están escribiendo a Jesús aquí es quién es Dios y frente a quién estamos. Santificado sea tu nombre. Es importante reconocer frente a quién estamos. Dios es un Dios santo, apartado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. Esto sencillamente nos coloca en la justa dimensión de quién es la persona a la cual dirigimos nuestras oraciones. El apóstol Pedro, refiriéndose a la oración, precisamente acota lo siguiente en 1 Pedro 1:17. Dice, ya que invocan como Padre. ¿Qué significa eso? Invocar, orar. Ya que invocan al Padre como Padre, al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Cuando estemos orando, y la oración del Padre Nuestro no es una oración para repetir de forma inconsciente, que ha sido bueno, no voy a decir una palabra rara porque ha sido el problema. ¿Sí? Ha sido el problema. Decidimos hacer de la oración del Padre Nuestro una tradición sin profundidad. Y es más profunda de lo que te imaginas. Aquí nada más estamos en dos frases. Padre, santificado sea tu nombre. Es importante cuando estemos orando ser conscientes de quién es Dios y quién es el Dios a quien oramos. Venga tu reino. No solo el reino escatológico o el del final de los tiempos, eso significa, sino el gobierno de Dios en el corazón de cada uno de los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiero parar un poco acá, ya que estamos en vísperas de elecciones. Pero quiero que pensemos en algo muy importante. Si tú estás acá es porque crees en Dios. Los ateos no vienen a eso. Ellos no pierden su tiempo en sus palabras, ¿no? Entonces, si tú estás acá, crees en Dios. O si no, no estarías acá aguantándote una hora escuchándome. Si estás acá es porque crees en Dios. Por lo tanto, si tú crees en Dios, tienes que creer, porque evidentemente eso es algo bíblico, tienes que creer que fuiste una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tienes una responsabilidad con Dios. ¿Cuál? Vivir sometido a su gobierno. Una persona que dice creer en Dios, pero no vive en el temor de Dios, está siendo contradictoria con su propia creencia. Cuando Jesús dice, venga a tu reino, es esencialmente eso. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué reino? El gobierno de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y hay algo que hace falta en esta sociedad, y es que Dios sea quien reine en nuestras vidas. Mira lo profundo que es eso. No es una oración para simplemente repetir y repetir y repetir y repetir. Es una oración que nos lleva directamente al ser de Dios. Venga a nosotros tu reino. En el pasaje de Mateo dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Tenemos que hacer su voluntad acá como se hace en el cielo. Así es. Por lo tanto, una persona que cree en Dios pero vive contrario a esto, está siendo contradictoria con su propia creencia, con su propia fe. Tenemos que vivir en el temor de Dios. Tenemos que vivir en el reino de Dios.
Tenemos que orar por hacer su voluntad en medio de un mundo que no quiere hacer su voluntad. Continuamente nos enfrentamos a eso. Un mundo que no quiere hacer su voluntad. Un mundo que cuestiona nuestra fe. Un mundo que nos bombardea con sus tendencias, con sus modas, con sus ideas. Un mundo completamente apartado de la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que orar de esa manera. Es nuestra responsabilidad vivir en el temor de Dios. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién gobierna tu corazón? Finalmente esa es la pregunta más importante. Luego dice, danos nuestro pan de cada día. Una alusión también al maná en el desierto, del que eran aprovisionados los israelitas diariamente. Subraya nuestra dependencia de Dios con respecto a nuestras necesidades. Fíjate lo que dice Jesús ahí. Danos nuestro pan de cada día. No dame el de hoy, el de mañana, el de pasado, el de dentro de 15 días. El pan diario indica o subraya que realmente dependemos de Dios para nuestras necesidades. Como dice Hechos 17, Él es quien nos da todas las cosas, el aire, la comida, todo lo que nosotros somos proviene directamente de Dios. Depende de Dios. O sea, dependemos para nuestras necesidades de Dios. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en esa segunda parte. Luego dice, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. El hecho de estar a cuentas con Dios y de ser conscientes de nuestros pecados, solo cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios en la oración. Porque obviamente alguien que no ora es porque no reconoce su necesidad de Dios. Alguien que no ora simplemente no necesita a Dios. Pongámoslo en un ejemplo práctico. Si una persona con la que vives nunca te habla, nunca te pregunta nada, nunca te pide un favor, nunca te hace un favor, ¿qué significa eso? No hay nada. Simplemente, pues, vive ahí contigo, pero no hay nada. No hay ninguna relación. Es decir, no depende de ti en ninguna forma. Entonces, no necesita de ti para nada. Un ejemplo práctico. ¿Qué mensaje le damos a Dios cuando jamás oramos? Y cuando oramos en un momento de dificultad, por eso les decía lo que decía Anónimo, ¿no? Si solamente oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Ay Dios, sí, sálvame de esta, y si me salvas de esta, te juro. ¿Cuántas veces me he escuchado esas oraciones? Las he escuchado 1 y 1000 veces. ¿Y cómo estás? ¿Estás haciendo? No, hermano, es que sabes que estoy ocupado. Y como dice John Piper, ¿no? Al día final, en el juicio, en el último día, el gran aporte de Facebook y Twitter va a ser mostrar que la falta de oración nunca fue por falta de tiempo. Claro. No, es que no tengo tiempo. Hace 8 días estuvimos en el parque, en el jardín botánico. Hermanos, era impresionante. Yo entiendo que la tecnología es necesaria, pero era absolutamente ridículo. Todas las personas que yo veía estaban así. Todos. Los únicos que no estaban así eran los bachilleres. Pero todos en el bendito parque estaban metidos en un teléfono. Pero no tengo tiempo.
cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, reconocemos nuestra necesidad de perdón. Porque entendemos que estamos frente a un Dios santo y que nuestra naturaleza queda expuesta, nuestra pobreza y miseria moral y espiritual necesitan ser perdonadas. Pero alguien que no muestra necesidad de Dios, que no se siente pobre en espíritu, nunca va a encontrar su necesidad de ser perdonado. ¡Ah, no, yo soy buena gente! Siempre va a haber esa autocalificación positiva, esa autojustificación, pero lejos completamente de la forma de pensar de Dios. Si tú necesitas de Dios, oras. Y cuando tú oras, reconoces que estás frente a un Dios santo, reconoces tu miseria moral. Dios, perdona mis pecados. Tú no llegas a eso de un momento a otro. Perdona mis pecados. De modo que en la oración necesitamos reconocer quiénes somos delante de Dios y frente a quién estamos. La oración expone lo mejor de Él y lo peor de nosotros. ¿Y cuánto lo necesitamos? Luego dice algo muy interesante. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Esa es la parte que más rápido se dice, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Jesús asume que vamos a perdonar. ¿Sabes por qué lo asume? Porque pedimos perdón. No podemos pedir un perdón para nosotros que no estamos dispuestos a dar. El problema es que a veces pensamos que las personas que nos ofenden a nosotros, en algún sentido, nos ofenden de peor manera y con más profundidad que lo que pueden ofender a Dios. Porque Dios perdona. Pero tú no eres un ser santo como Él. Sin embargo, Dios, cuando tú le pides perdón, te perdona. ¿Cómo es que tú no puedes perdonar? ¿Eres mejor que Dios? ¿Eres más santo que Dios? ¿Te impugnas más de lo que Dios se impugna? ¿Tú pusiste a alguien en la cruz? ¿Qué diste a esta humanidad que sea imposible para ti perdonar? No podemos pedir un perdón que no estamos dispuestos a dar. ¿Y sabes qué? Esta sociedad en la que estamos necesita ser perdonada. ¿Cuánto perdón necesitamos, hermanos? A mí me impresiona como los lugares donde más se requiere ser perdonado es en la familia y en la iglesia. Y donde menos se perdona es en la familia y en la iglesia. Donde menos existe eso es en la familia y en la iglesia. Analícenlo. Tú no tienes problema con el vigilante de acá. Tienes problemas con tu familia y tal vez con hermanos o personas aquí en la iglesia. Pero es los lugares donde más es difícil perdonar. Ahora, ¿a quién le está dirigiendo esto Jesús? A sus discípulos. Él sabía. Vamos a Mateo 6:14. Mateo 6:14. Es también la oración. Jesús, hablando de la oración de este Padre Nuestro, dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Como dije anteriormente, no podemos pedir un perdón que no estamos dispuestos a dar. Sea lo que sea. Ojo. Sea lo que sea. Como dijo Mandela,
No perdonar es como tomarte un veneno y esperar a que tu enemigo muera. Así es sencillo. El rencor, el odio, la venganza es un veneno que nos tomamos. ¿Quién muere primero? Nosotros. Esta sociedad, tu familia, la iglesia, necesita que perdonemos, independientemente de lo que pase. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo hizo? Jesús. Cuando le estaban crucificando, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Tenía todas las justificaciones para decir: Dios, mándeles fuera del cielo, y te aseguro que lo manda. Había consumido, pero ¿sabes qué dijo? No, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. ¿Cómo es que nosotros, siendo discípulos de Jesús, siendo cristianos, podemos llegar a decir: yo perdono, pero no olvido? ¿No dijo Dios en el Salmo 103 que Él alejó nuestros pecados como está alejado el oriente del occidente? Pero tú no eres capaz de olvidar. Ahora, yo entiendo que hay cosas que jamás se pueden olvidar, pero que no las recuerdes con odio y con rencor. ¿Sabes en qué radicó la humildad y el poder en la vida de Jesús? Que Jesús pudo comer en la misma mesa de Judas sabiendo que le iba a traicionar. Que Jesús amó hasta el fin a Judas sabiendo que lo iba a traicionar. Que el último día, ese día, cuando llegó al Getsemaní, le dijo: amigo, lo que has venido a hacer, hazlo pronto. Y nosotros somos discípulos de Jesús. Necesitamos perdonar. Créanme, hermanos, los dos lugares donde menos perdón existe es en la familia y en la iglesia. He visto matrimonios acabarse por falta de perdón, únicamente. He visto iglesias dividirse por falta de perdón. He visto hermanos irse de la iglesia por falta de perdón. Pero estamos con la Biblia todos los días y venimos y cantamos y aleluya, y lloramos. ¿Y qué hay aquí adentro? Finalmente eso es lo más importante. ¿Qué está haciendo el mensaje en nuestra vida? Y no quiero que me hagas preguntas de ¿y si tal cosa? ¿Y si tal cosa? ¿Y si tal otra? Porque entonces ¿cuántos ¿y si tal cosa? ¿Y si tal otra? necesitamos para cambiar esas escrituras? Jesús fue humilde en eso. Padre, perdónanos, Dios no sabe de qué hace. Perdónanos. Jesús fue un hombre libre. Libre. Y Él dijo que si nosotros nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y si hay algo de lo que necesitamos ser libres, es del odio, del rencor, de la amargura, del deseo de venganza, de todo eso, que eso es lo que está matando a nuestra sociedad. Somos un país acostumbrado a la guerra, pero no acostumbrado al perdón. Necesitamos perdonarnos, porque si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. No podemos pedir algo a Dios que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar. Y no nos metas en tentación, dijo Jesús, mas líbranos del mal. Cuando dice no nos metas en tentación, básicamente es no permitas que seamos tentados por el mal.
y líbranos del mal. Pero particularmente de ese mal que sale de nuestro propio corazón, que es el mal que más daño hace. Y la segunda parte es una parábola. Ahí en Lucas, Dinos. versículo 5. Dice, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Ahora, el tipo no llegó a las 7 de la noche. Llegó de madrugada. ¿Sí? Esta segunda parte, la primera parte, básicamente fue toda la instrucción con respecto a la oración y la teología detrás de eso. La profundidad de su enseñanza con respecto a la oración. Ahora en esta segunda parte, Jesús habla de quién está detrás de la oración. Jesús cuenta una parábola con el propósito de hacer énfasis no solo en la perseverancia de la oración, porque también evidentemente habla de eso. Pidan, llamen, busquen, ¿cierto? Ajá. Que es un tema subyacente, sino principalmente para hacer evidente quién es el verdadero poder detrás de la oración, porque a veces desconocemos eso. La parábola se identifica perfectamente con el contexto cultural de Israel. La hospitalidad era un deber sagrado en esas tierras, de modo que la narración no es de ninguna manera ajena a su cotidianidad. Sus oyentes, en este caso sus discípulos, se vinculaban a la perfección con la parábola. Un poco más de contexto histórico con relación a la imagen del amigo que está allá acostado junto con su familia. Aquí es importante. Berkeley dice que las casas de los pobres en Palestina no tenían nada más que una habitación con una ventana pequeña para ventilar. Y eran hechas en barro. El suelo era de tierra pisonada, cubierta con cañas o paja. La habitación estaba dividida en 2 partes, no mediante una pared, sino con una especie de plataforma. Entonces está subidita. 2/3 partes de la habitación estaban al nivel del suelo y el otro tercio estaba un poco elevado. Allí era donde estaba el brasero, encendido toda la noche, alrededor del cual dormía toda la familia, no en camas, sino en esterillas. Era corriente que las familias fueran numerosas y dormían juntitas para darse calor. Era corriente que las familias, al levantarse uno molestaba a toda la familia. Además, claro, estaban todos dormidos y con uno que se levantara todo el mundo se despertaba. Además, en las aldeas era costumbre meter en la casa por la noche el ganado. Corrientemente, gallinas y cabras. O sea, todos ahí juntitos. ¿Sí? Ahora sí entienden el contexto. Porque uno cuando lee eso pasa de largo. Ay, sí. Uno se imagina el apartamento de unos 58 metros cuadrados, habitación cada uno, 2 baños, sala, comedor, cocina. No era así. Era una sola habitación. Entonces, no es de extrañar, obviamente no es de extrañar la respuesta de su amigo. Ay, no, ahorita no. Ya estamos todos acostados. No podía levantar, o sea, imagínate levantarse a esa hora, no había luz tampoco. Mira que tú prendías el foco ya. No había luz. O sea, levantarte a esa hora era un complique. Entonces, no era de extrañar la respuesta. Sin embargo, Jesús dice que aunque no se levante a darle nada por ser su amigo, claro, ya con el bloque afuera, sí se levantará por su impertinencia. Ojo que Jesús subraya aquí impertinencia. El tipo fue impertinente. Jesús prosigue entonces a pronunciar una enseñanza que ha sido mal interpretada a lo largo de los siglos. Los versículos 9 y 10 que dice: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Estos versículos han sido mal interpretados, han tenido toda suerte de interpretaciones, la mayoría de ellas alejadas por completo de su significado original. Aquí no está hablando de prosperidad.
Si se dan cuenta, no hay nada ahí que diga eso. Indiscutiblemente, el pasaje observa y subraya una persistencia en la oración. Debemos orar sin cesar, como señala o enseña el apóstol Pablo, pero en virtud de quién es nuestro Señor y Dios. Nada en la oración tiene que ver con pedir cosas para satisfacer nuestros deseos y ambiciones. En realidad, todo en la oración tiene que ver con Dios y su voluntad. Vamos a 1 Juan 5:14. 1 Juan 5. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿a la voluntad de quién? No la nuestra, ¿verdad? La de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Pero es importante subrayar que tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Quién es Dios? Es importante para nuestra oración. Conocer a Dios es fundamental para conocer su voluntad y saber que tenemos que pedir. ¿Alguna vez escuché la historia de alguien que oró porque tenía un problema con un cristiano, ¿no? Entonces, oró, Dios, que le roben todo en el apartamento, imagínate, ¿verdad? Y efectivamente le robaron todo en el apartamento. Y entonces él se sintió mal y fue a confesarle a este hermano, oye, mira, o a esta persona, mira, es que yo oré para que te robaran todo en el apartamento, perdónenme. Y ese hermano le dice, ¿tú qué te crees? ¿Tú crees que Dios va a escuchar esas oraciones? Tranquilo, no te preocupes, Él no escuchó eso. ¡Obvio! Dios no es así. Dios no es así. Es como si un hijo mío llegue y me dice, ay papi, ¿por qué? ¿Sabes qué? Esta noche no le des comida a Isabela. ¿Sí me entiendes? ¿Yo cómo voy a hacer algo así? Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. La oración tiene que ver todo con Dios y su voluntad. Luego Jesús hace una pregunta fundamental para el contexto de este tema. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? Bueno, creo que nadie acá. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ningún padre haría algo así. Jesús subraya el hecho de que si aún nosotros como padres, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. La oración, las peticiones en la oración tienen que ver con la voluntad de Dios, no tienen que ver con nuestras ambiciones. Esta misma enseñanza la impartió Jesús en el Sermón del Monte, y evidentemente el buscar, pedir y llamar tenía que ver con las cosas espirituales. Esta petición está en todo el centro del Sermón del Monte. La petición en realidad está orientada a pedir la fuerza para hacer su voluntad. Todo en el contexto de la Biblia tiene que ver con eso. Y aun cuando el pasaje evidentemente subraya indiscutiblemente la necesidad de perseverar en la oración, sin lugar a dudas hace evidente que Dios va a responder a nuestras oraciones, porque Él es un Padre que busca lo mejor para la vida de sus hijos, y eso es lógicamente su voluntad, que como enseña Romanos 12, 2, 3, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él no va a satisfacer nuestros caprichos. Ningún capricho nuestro. Jamás. Él va a satisfacer su voluntad. De eso trata la oración. Ahora, ¿y qué pasa con mis necesidades? Él sabe lo que tú necesitas, sabe lo que yo necesito.
aún antes de que se lo pidamos. Como dice Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia, no las añadiduras. Pero primero oramos por las añadiduras, en lugar de, yo quiero hacer tu voluntad. Lo que nos va a llevar a disfrutar la vida eterna no es que Dios cumpla nuestros caprichos, sino que hagamos su voluntad aquí en la tierra. Por eso el llamado es a poner el reino de Dios primero y todas las demás cosas serán añadidas. John MacArthur lo dijo de esta manera: la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. La última oración de Jesús fue respondida, y la respuesta fue la cruz. Padre, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ok, se va a hacer mi voluntad, la voluntad de la cruz. Nuestras oraciones van a ser respondidas, no siempre como esperamos que sea respondida. Se van a responder conforme a la voluntad de Dios, y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. La oración, finalmente, es el medio por el cual nos relacionamos con Dios. Fue fundamental en la vida de Jesús, tiene que serlo en nuestra vida. Si fue vital en la vida de nuestro Salvador, tiene que serlo en la vida de quienes nos llamamos discípulos de Jesús. Muchas gracias, mi hermano.